¿Hubo algún factor entonces que influyera en el desarrollo de los operativos y que obligara a que ustedes cortaran de inmediato, por ejemplo, la publicación de imágenes en los medios de comunicación acerca de heridos? No, ¿heridos como consecuencia de la acción policial? No, el final de la actuación se debe a una cuestión física. Ya le he dicho que a las 5 de la mañana salen los efectivos, salen perfectamente dotados, es decir, seguramente esa mañana, como muy tarde, a las 4 de la mañana, se tuvieron que levantar, tuvieron que desayunar, tuvieron que coger toda la dotación, que es muy importante la que llevan este tipo de unidades, salir a las 5 de la mañana y tuvieron una jornada muy larga, muy intensa, con mucho esfuerzo, que evidentemente no se le podía exigir que se prolongara por más tiempo. De luego yo no podía exigirle más esfuerzo a las personas que estaban desarrollando esa tarea. Pero usted sabe que aparecieron imágenes ya al mediodía en los medios de comunicación con heridos o con personas que parecía que sangraban o que estaban heridas a consecuencia de la acción policial. ¿Lo conoce? Bueno, hubo imágenes de todo tipo. Hubo imágenes también de personas que aparecían heridas y que se debían a manifestaciones de años Vamos a intentar evitar, por favor, vamos a intentar evitar que el valor de las imágenes en el momento procesal que corresponda, en el momento de la prueba documental, y si lo anticipamos, lo que estamos haciendo es pedirle valoraciones al testigo sobre unas imágenes, incluida la valoración que ha hecho el fiscal sobre el origen de la sangre. En consecuencia, vamos a centrarnos en lo que este señor, el testigo, el señor Nieto, presenció y vio. Y como las imágenes, si las vio, fue por televisión, evidentemente lo que no podemos hacer es exigirles que las valore. No, yo lo que le pido es si la exposición de esas imágenes fue razón o... Pero ya ha contestado a eso, ha dicho que no, que fue el esfuerzo físico que se le exigía a unas unidades, según sus palabras, especialmente dotadas, y que desde las 5 de la mañana estaban en la calle. Esa es la versión que él da. En consecuencia, no volvamos a preguntarle sobre si hubo o no hubo una orden que él ha descartado. ¿Se frustró en muchos casos la actuación policial dirigida a cumplir el mandato judicial? ¿Por qué se frustró la actuación policial? Eso es lo que le quiere preguntar. Pues primero sí se frustró y segundo el por qué. Pues le respondo, señoría, porque en ese mandato que establecíamos entre el cumplimiento o el 100% de la eficacia y la proporcionalidad en el uso de la fuerza, los responsables operativos de cada unidad entendieron que en ese equilibrio era más útil y respondía mejor a lo que se le había solicitado replegarse y no cumplir con el objetivo de retirar el material electoral, porque entendían que o bien la seguridad de quienes estaban realizando esa tarea, o sea, de los policías o guardias civiles, o bien la integridad física de las personas que trataban de impedirlo, podía verse en un grave riesgo. Y ante esa situación siempre optaron por replegar y no cumplir con ese último objetivo. Si la orden hubiese sido, en cualquier caso, cumplan con el objetivo, evidentemente el empleo de la fuerza hubiese sido mayor, hubiese estado amparado en la ley, hubiese estado cubierto por los medios de seguridad, la dotación de seguridad que tienen estos efectivos, y podían haber cumplido ese objetivo. Pero cuando la violencia era excesiva, haciendo cumplimiento de lo que se establecía en la instrucción, la opción era replegar, y replegaron en un número importante de actuaciones.